Asterisco, no olvides dar like al vídeo, dejar tu comentario con lo que sientes y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias más conmovedoras. El olor a aceite viejo y a proyectos olvidados siempre flotaba pesado en el garaje, un perfume curioso que aún guardaba la vida de mi difunto esposo, Tom. Habían pasado 2 años desde que se fue, y yo había mantenido la puerta cerrada casi todo el tiempo, como un monumento silencioso a una vida vivida y a un capítulo cerrado. Pero la primavera estaba empujando nuevas hojas en el viejo roble del jardín, y algo en esa luz renovada me hizo sentir que era momento. Momento de ordenar, de limpiar, quizás incluso de crear un poco de espacio para mí misma en ese último bastión de él. Me llamo Carol, por cierto, y supongo que soy de esas que la gente llama de cierta edad. Aunque la mayoría de los días todavía me siento como aquella veinteañera que se enamoró de Tom por culpa de un carburador defectuoso. Esa tarde de martes en particular, la puerta del garaje estaba levantada, lanzando una ancha franja polvorienta de sol sobre el concreto. Yo forcejeaba con una pila de revistas de pesca viejas, preguntándome si la biblioteca local siquiera las querría, cuando una sombra cayó sobre la entrada. Me enderecé demasiado rápido. La espalda me lo recordó de inmediato, y vi a Arthur Jenkins de pie allí. Arthur era mi vecino de la izquierda. Llevaba viviendo allí, unos 15 años, creo. Un hombre callado, que se mantenía en lo suyo. Nos saludábamos, intercambiábamos frases sobre el clima por encima de la cerca, los habituales gestos de vecinos. Estaba jubilado, como lo había estado Tom. Había perdido a su esposa Mary unos años antes que yo a Tom, creo. Era alto, todavía robusto, con una corona de cabello plateado que siempre parecía peinado con cuidado. Tenía esa forma de mirarte, directa pero no dura, como si realmente estuviera escuchando, aunque todo lo que dijera fuera bonito día, ¿verdad? Hola, Carol, dijo con su voz de barítono calmado. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, un hábito que yo había notado. Arthur, hola, respondí, limpiándome una mancha de polvo de la mejilla con el dorso de la mano. No te oí llegar. Solo vi la puerta del garaje abierta. Primera vez en mucho tiempo, me parece. Miró alrededor. Su mirada recorrió las pilas de cajas, las herramientas viejas colgadas en los tableros, el caos organizado en el que Tom había prosperado y que yo ahora intentaba navegar. No había ni una onza de juicio en su mirada, solo una observación tranquila. Sí, bueno, suspiré, gesticulando vagamente. Decidí que era hora de poner orden, o al menos de las revistas de pesca. Él asintió con comprensión. Se instaló un silencio un poco incómodo, de esos que aparecen cuando se agotan los guiones habituales. Me sentí algo expuesta, con las entrañas de mi vida de casada esparcidas para que él las viera. No es que él estuviera buscando nada, pero se sentía personal, ese espacio. En realidad, Carol, empezó Arthur, cambiando ligeramente de peso, me preguntaba si podrías prestarme un destornillador Phillips pequeño. El de punta magnética, si por casualidad tienes uno. El mío más chico parece haberse ido de paseo y estoy intentando arreglar la bisagra del comedero de pájaros. Oh, sí. Estoy segura de que Tom tenía varios, dije, un poco aliviada de tener una tarea concreta. Déjame ver. Tenía todo un sistema, aunque confieso que para mí es casi un misterio. Me giré hacia el viejo banco de trabajo de Tom, una estructura de madera sólida que él mismo había construido. Las herramientas colgaban en filas ordenadas encima, con contornos dibujados alrededor para que supiera dónde iba cada una. Era un recordatorio conmovedor de su naturaleza meticulosa. Mis dedos rozaron el metal frío de una llave inglesa y luego se dirigieron hacia un cajón etiquetado destornilladores. El cajón se deslizó con un chirrido familiar. Dentro había un revoltijo, no tan organizado como el tablero. Amaba sus herramientas, murmuré, más para mí que para Arthur, mientras rebuscaba. Conocía cada una. Una buena herramienta es un amigo, dijo Arthur desde detrás de mí. Su voz estaba más cerca de lo que esperaba y miré hacia atrás. Había dado un par de pasos dentro del garaje, no muchos, solo lo suficiente para estar propiamente adentro. No me agobiaba, pero su presencia era definitiva. Él ciertamente pensaba eso, dije, logrando una pequeña sonrisa. Sentí una sutil tensión en el aire, pero no era desagradable. Era más como el zumbido silencioso de un electrodoméstico que solo notas cuando se apaga. Tal vez era solo la novedad de tenerlo allí, en ese espacio que había sido tan exclusivamente de Tom y mío. Encontré un candidato probable, un destornillador con mango rojo y negro y una punta tranquilizadoramente pequeña. ¿Servirá este?, pregunté, extendiéndolo. Él se acercó a inspeccionarlo y, por un instante, su mano rozó la mía al tomar la herramienta. Fue solo el más breve de los contactos, piel contra piel, pero envió un pequeño escalofrío por mi brazo. No un escalofrío romántico,
No realmente, sino una sacudida de conciencia, supongo. Sus manos estaban rougenet por el trabajo, como las de Tom, pero había una gentileza en la forma en que tomó el destornillador. Ah, sí, dijo, examinando la punta. Este parece perfecto. Magnético, además. Creo que lo probó contra un clavo suelto en el banco y se aferró. Maravilloso. Eres una salvavidas, Carol. Ni de lejos, Rey, sintiendo un calor extenderse por mí que era más que el sol de la tarde. Me alegra haber podido ayudar. No se fue de inmediato. Sostenía el destornillador, dándole vueltas entre los dedos, y miró alrededor del garaje otra vez. «¿Sabes?», dijo despacio, su mirada posándose en un viejo estuche de guitarra cubierto de polvo, apoyado contra una pila de neumáticos. «¿Tom tocaba eso alguna vez?». Mi corazón dio un pequeño apretón. «Hace mucho tiempo», dije en voz baja. Siempre pensó en retomarlo. Nunca encontró del todo el tiempo. Arthur asintió, sus ojos pensativos. «Curioso cómo pasa eso, ¿verdad? Las cosas que pensamos hacer». Me miró entonces, con una mirada directa, casi inquisitiva, que me hizo sentir que veía más que solo a una viuda polvorienta en el garaje de su marido. «Es bueno que estés repasando las cosas, Carol. Forma parte del proceso, supongo». «Supongo que sí», acordé. Las palabras se sintieron un poco huecas, porque ¿qué parte del duelo se siente alguna vez bien? Y sin embargo, el hecho de que él lo dijera, su reconocimiento, se sintió como un pequeño consuelo. Cambió de postura. «Bueno, te dejo volver a lo tuyo. Gracias otra vez por esto». Levantó el destornillador. «Te lo devolveré limpio y en buen estado». «No hay prisa en absoluto, Arthur», dije. «Suerte con el comedero de pájaros». Me dedicó una pequeña sonrisa, una genuina que le llegó a los ojos, y luego se dio la vuelta y salió. La luz del sol lo engulló por un momento antes de que reapareciera en la entrada, dirigiéndose a su propio jardín. Lo miré irse, sintiendo una extraña mezcla de emociones. La sorpresa de su visita, la inesperada facilidad de nuestra conversación, ese toque fugaz. No era algo que cambiara el mundo, ni mucho menos, pero era algo. Una pequeña grieta de luz en un día que había empezado sintiéndose bastante gris a pesar del sol. Me quedé allí un minuto, el olor a aceite y polvo mezclándose con el aire fresco de la primavera, y me di cuenta de que estaba sonriendo. Volví a las cajas, pero la tarea se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera. El silencio del garaje no se sentía tan pesado, ni tan solitario. Solo era un destornillador prestado, unos minutos de conversación, nada más. Pero mientras alcanzaba otra pila de revistas, tuve la sensación de que algo se había desplazado, aunque fuera ligeramente, en el paisaje callado de mis días. Y me encontré preguntándome qué tipo de pájaros esperaba Arthur a traer a su comedero recién arreglado. El resto de la tarde pasó en un borrón de ordenar y rememorar. Viejos trofeos de pesca que Tom había ganado, una caja de sus camisas de franela favoritas de las que aún no me podía desprender del todo. Álbumes de fotos llenos de recuerdos desvanecidos en Kodachrome. Cada objeto era una pequeña historia, un fragmento de la vida que construimos juntos. Era agridulce, por supuesto, pero la breve visita de Arthur lo había hecho de alguna manera más soportable. Como si su callada comprensión me hubiera dado un poco de fuerza. Más tarde esa noche, mientras me preparaba una taza de té, vi a Arthur en su jardín, cuidando sus rosales. Se movía con una gracia lenta y deliberada, su cabello plateado capturando la luz dorada del sol poniente. No me vio observándolo desde la ventana de la cocina. Parecía absorto en su tarea, recortando con cuidado las flores muertas, el ceño fruncido en concentración. Por un momento pensé en saludarlo, o incluso salir a decir hola otra vez, pero dudé. Ya habíamos tenido nuestro momento del día. No hacía falta forzar. Pero la imagen de él se quedó conmigo. El hombre callado cuidando con esmero su jardín. El mismo hombre que había entrado en el santuario polvoriento de mi garaje y, sin saberlo, había dejado entrar un poco de aire fresco. Fue una bondad inesperada, su simple presencia, su conversación fácil. Me hizo pensar en todas las pequeñas conexiones que hacemos en la vida, las que a menudo pasamos por alto. A veces no son los gestos grandiosos los que nos tocan más profundamente, sino los momentos callados de humanidad compartida. Me encontré esperando con ganas la devolución de ese destornillador, o más bien, a que él lo devolviera. No por el destornillador en sí. Claro, sino por la posibilidad de otra conversación, de otro momento de, bueno, no estaba muy segura de cómo llamarlo. Vecindad, quizás, pero se sentía como algo un poco más. Se sentía como el comienzo de algo. No un romance. Cielos, no. Eso ni siquiera estaba en mi radar. Pero tal vez una amistad.
Y en este capítulo callado de mi vida, la idea de una nueva amistad se sentía como algo muy precioso. El garaje todavía guardaba sus recuerdos, pero ahora se había añadido uno nuevo, pequeño, inesperado y bastante agradable. Y tenía la sensación de que no sería el último. Al día siguiente decidí enfrentarme a otra esquina del garaje, aquella donde Tom guardaba sus herramientas de carpintería. Motas de polvo bailaban en los rayos de sol que se filtraban por la ventana sucia. Volví a abrir la puerta principal, en parte por la luz y el aire, y en parte, si era completamente honesta conmigo misma, por la posibilidad de que Arthur estuviera por ahí. No iba a buscarlo activamente, pero la posibilidad de otra charla casual era un pensamiento sorprendentemente agradable. Mientras revisaba una caja de lijas de distintos granos y tamaños, oí el sonido familiar de su cortacésped arrancando en la casa de al lado. Era un sonido rítmico y reconfortante, parte de la sinfonía suburbana a la que me había acostumbrado con los años. Me detuve, escuchando. Entonces un nuevo sonido se mezcló con él, un golpe seco seguido del cortacésped chisporroteando y muriendo. Un momento de silencio. Luego un suspiro frustrado que se oía incluso desde mi garaje. Me encontré sonriendo un poco. Hasta el más estoico de los hombres puede verse desarmado por un cortacésped caprichoso. Dudé un momento. ¿Debería ir? ¿Ofrecer ayuda? Tom había sido un mago con los motores pequeños. Yo, en cambio, sabía más de rosas que de bujías. Pero aún así, antes de poder decidir, Arthur apareció al borde de mi entrada, limpiándose la frente con un pañuelo. Parecía un poco alterado, su habitual pulcritud ligeramente desordenada. «Buenos días, Carol», dijo, su voz teñida de exasperación. «¿No te parece que Tom alguna vez tuvo problemas con su cortacésped? Más veces de las que puedo contar, Rey». Tenía toda una letanía de palabras especiales reservadas solo para esa máquina. Arthur logró una sonrisa cansada. «Estoy a punto de inventar unas cuantas nuevas yo mismo». La cosa simplemente se murió. Sonó como si hubiera golpeado una piedra, pero no veo nada. ¿Quieres que vaya a echar un vistazo?, ofrecí, sorprendiéndome un poco a mí misma. No soy mecánica, pero Tom solía decir que un segundo par de ojos a veces ayuda. Su rostro se iluminó un poco. ¿Lo harías? Te lo agradecería, Carol. Estoy a punto de declararle la guerra a todo mi césped. Y así, unos minutos después, me encontré arrodillada junto a Arthur en su césped perfectamente cuidado, mirando el bajo de su cortacésped silencioso. El olor a hierba recién cortada era agudo y dulce en el aire. Arthur señalaba algo cerca de la cuchilla. «Creo que ahí fue donde hizo el ruido», dijo, su dedo flotando. Estaba cerca, más cerca de lo que habíamos estado el día anterior, y yo era muy consciente de su presencia a mi lado. La manga de su camisa rozó mi brazo, un contacto fugaz y cálido. Otra vez ese leve olor limpio a jabón y sol. Me incliné para mirar más de cerca, el cabello cayéndome hacia adelante. No veo ninguna piedra. ¿Crees que la cuchilla está atascada? No parece, dijo, intentando girarla con cuidado. Se movió, pero con un sonido de roce. Definitivamente hay algo mal ahí dentro. Durante un rato formamos equipo. Yo sostenía una linterna que había traído de mi garaje. Él sondeaba con cuidado con un destornillador largo, no el prestado, noté con una sonrisa interior. No hablamos mucho, solo murmuramos observaciones. ¿Ves eso? Prueba a mover esta parte. Era cómodo, este enfoque compartido en un problema común. No había incomodidad, solo una camaradería fácil. Después de unos minutos de hurgar y empujar, Arthur soltó un pequeño «ajá». Había logrado desalojar un pequeño trozo de metal retorcido, parte de un viejo aspersor. Parecía que había estado escondido en la hierba. «Vaya, vaya», dijo, sosteniéndolo en alto. «Diablillo taimado». Me miró, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Gracias, Carol. Tenías razón. Un segundo par de ojos, y quizás un poco de buena suerte que trajiste contigo». «Encantada de servir», dije, sonriendo de vuelta. Su sonrisa era contagiosa, arrugando las comisuras de sus ojos. Lo hacía parecer más joven, más accesible. Tom siempre decía que suele ser algo simple, solo que está escondido. Era un hombre sabio, dijo Arthur, su sonrisa suavizándose un poco mientras miraba hacia mi casa y luego de vuelta a mí. Tuviste suerte de tenerlo. La tuve, acordé, con la voz baja. El cumplido, tan simplemente entregado, me calentó más que el sol de la mañana. Eran momentos como estos, empezaba a darme cuenta, los que tejen la tela de la conexión. No declaraciones grandiosas, sino tareas compartidas, pequeñas bondades, un reconocimiento mutuo de vidas vividas y amores perdidos. Trasteó un poco más, luego se levantó y tiró de la cuerda de arranque.
El cortacésped rugió de nuevo a la vida, sonando más suave que antes. Arthur sonrió de oreja a oreja. «Música para mis oídos», gritó por encima del ruido, luego lo redujo rápidamente. «No puedo agradecértelo lo suficiente, Carol». «Cuando quieras, Arthur», dije, sintiéndome genuinamente complacida. «Ahora puedes ganar la guerra contra tu césped». Se rió. Un sonido bueno y cordial. «En efecto. Y todavía te debo ese destornillador. ¿Qué te parece si te lo traigo más tarde? Quizás con una taza de café, si no estás demasiado ocupada con el garaje». Mi corazón dio un pequeño aleteo. Una taza de café. Sonaba bien. Realmente bien. «Me gustaría, Arthur», dije, intentando mantener la voz casual. «El garaje no se va a ninguna parte». «Bien», asintió, sus ojos sosteniendo los míos un momento más de lo estrictamente necesario. Entonces, más tarde. Volvió a su siega y yo regresé a mi garaje, el olor a hierba cortada y el recuerdo de su sonrisa flotando en el aire. Las motas de polvo parecían brillar un poco más. Ordenar las cosas de Tom todavía se sentía como una tarea monumental, pero ya no era lo único en mi mente. Estaba la promesa del café, de la conversación, de una amistad naciente que se sentía tan fresca y esperanzadora como la mañana de primavera misma. Encontré de nuevo el viejo estuche de guitarra de Tom y pasé una mano por su superficie desgastada. Quizás, solo quizás, era hora de algo más que solo limpiar lo viejo. Quizás era hora de dejar entrar algo de música nueva. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su lento descenso, proyectando largas sombras sobre el césped, me encontré ordenando no solo el garaje, sino también mi pequeña zona de patio. Limpié la mesita bistró, ahuequé los cojines de las sillas e incluso corté unas cuantas pensamientos de floración tardía para ponerlas en un jarroncito. Se sentía un poco tonto prepararse para un café de vecinos, pero no podía negar el aleteo de anticipación. Había pasado tanto tiempo desde que tuve compañía de verdad, compañía que no fuera familia haciendo una visita de deber. Justo a tiempo, como si lo hubiera sincronizado con el sol, Arthur apareció en mi puerta trasera, destornillador en una mano y un platito cubierto en la otra. Se había cambiado de camisa y se veía aún más aseado de lo habitual. «Espero no llegar demasiado temprano ni demasiado tarde», dijo, con una sonrisa juguetona en los labios. «Momento perfecto, Arthur», respondí, gesticulando hacia el patio. «Pasa». Estaba disfrutando del aire de la tarde. «Huele bien aquí afuera», dijo, entrando al patio. «Tus rosas se ven preciosas». Me entregó el destornillador. Devuelto como prometí, y con agradecimiento. Luego me presentó el plato. «Y un pequeño algo para tu cocina. Magdalenas de limón y semillas de amapola. Las horneé esta mañana después de mi triunfo con el cortacésped». «Arthur, no debías», exclamé, genuinamente conmovida. «Magdalenas caseras. Huelen divinas». Tomé el plato, el calor filtrándose a través de la servilleta. «Gracias. Es tan detallista». «Es un placer», dijo, su mirada suave. Mary, mi esposa, amaba las de limón y amapola. Me acostumbré a hornearlas para ella. Todavía lo hago de vez en cuando. Costumbre, supongo. Y es una pena dejar que unas buenas magdalenas se queden sin comer. Hubo un destello de algo en sus ojos entonces. Tristeza, amor, un pozo profundo de memoria. Fue una mirada breve, pero me hizo doler el pecho con una comprensión compartida. Yo sabía de las costumbres que permanecen mucho después de que un ser querido se va. Recordatorios fantasmales de una vida compartida. «Bueno, me alegra mucho que no las hayas dejado sin comer y que las hayas dirigido hacia mí», dije con suavidad. «Siéntate. Acabo de preparar una cafetera fresca». Nos acomodamos en la mesita pequeña. El sol poniente pintaba el cielo en tonos de naranja y púrpura. El café estaba caliente, las magdalenas deliciosas, ligeras y con ese toque ácido, y la conversación fluía con la misma facilidad que en el garaje. Hablamos de nuestros jardines, del vecindario, de libros que habíamos leído. Él tenía un humor seco que me sorprendió, una ironía callada que asomaba en momentos inesperados y me hacía reír más de lo que había reído en mucho tiempo. Me preguntó por Tom, no de forma inquisitiva, sino con genuino interés, y me encontré compartiendo historias que no había contado en años. Los recuerdos que normalmente estaban teñidos de una punzada aguda de pérdida se sentían más suaves al contarlos, bruñidos por la presencia de un oyente amable. Él, a su vez, habló de Mary, de sus viajes, de su risa. No había incomodidad, ni sensación de estar contando demasiado. Eran simplemente dos personas sentadas en un patio mientras caía el crepúsculo, encontrando terreno común en los paisajes de sus vidas. Notó el estuche de la guitarra, que yo había dejado apoyado cerca de la puerta del patio después de mis reflexiones anteriores.
¿Estás pensando en tocarla tú misma? Preguntó, señalándola con la cabeza. Me reí. Oh, cielos, no. No tengo absolutamente ningún talento musical. Tom era el músico. Yo era estrictamente el público. A veces el público es tan importante como el intérprete, dijo pensativo. Hizo una pausa y luego añadió, un poco tímidamente, yo solía tocar un poco. Hace mucho tiempo. Clarinete, sobre todo, en una pequeña banda comunitaria. ¿En serio? Me sorprendí. Era otra faceta de este hombre callado que poco a poco estaba conociendo. Un clarinete. ¡Qué maravilla! Fue divertido, dijo, con una mirada nostálgica en los ojos. No lo he tocado en años. La vida tiene una forma de redirigir tus aficiones. Lo tiene, ¿verdad? Acordé, pensando en todas las cosas que Tom y yo habíamos pensado hacer. Cuando la última luz se desvaneció y las primeras estrellas pinchaban el cielo oscurecido, cayó un silencio cómodo entre nosotros. No estaba vacío, sino lleno de los pensamientos y sentimientos no dichos que se habían compartido. El aire era fresco ahora, llevando el olor a tierra húmeda y a mi jazmín de noche. Carol, dijo Arthur, su voz un poco más profunda en el crepúsculo. Esto ha sido realmente agradable. Gracias. Lo ha sido, Arthur, respondí, y lo decía con todo el corazón. Gracias por las magdalenas y por la compañía. Quizás, empezó, luego dudó un momento. Quizás podríamos repetirlo alguna vez. El café, digo, o simplemente hablar. Un calor se extendió por mí, ahuyentando el frío de la noche. Me gustaría mucho, Arthur. Sonrió, una sonrisa lenta y genuina que hizo que mis propios labios se curvaran en respuesta. Bien. Se levantó y lo acompañé hasta la puerta. El camino de la entrada apenas es un viaje largo, rió, pero se siente como si hubiera estado en algún lugar especial esta noche. Yo también, Arthur, dije en voz baja. Yo también. Después de que se fue, me quedé en el patio un buen rato, bebiendo el último trago de café frío, el plato con la magdalena restante a mi lado. El proyecto del garaje seguía allí esperando. Pero se sentía diferente ahora. Ya no se trataba solo de ordenar el pasado. Se sentía como si, tal vez, también se tratara de hacer espacio para el futuro. Un futuro que podría incluir nuevas amistades, nuevas conversaciones y el calor inesperado de la sonrisa de un vecino. La sorpresa no era solo que Arthur Jenkins hubiera venido a mi garaje. La sorpresa era la conexión misma, callada y sin pretensiones, y sin embargo tan real y bienvenida como la primera estrella en el cielo nocturno. Y cuando finalmente entré, me di cuenta de que realmente esperaba con ganas lo que el más tarde pudiera traer. El sábado siguiente amaneció brillante y claro, uno de esos perfectos días de finales de primavera en los que el aire parece lleno de promesas. Había avanzado bien en el garaje, algunas cajas despejadas, una sección de estanterías ordenada. Cada pequeña victoria se sentía bien. Incluso había encontrado el viejo tocadiscos portátil de Tom y una pila de sus LPs de jazz favoritos. Limpié el tocadiscos, lo enchufé y pronto los sonidos suaves y llenos de alma de Miles Davis flotaban hacia el sol, mezclándose con el canto de los pájaros. Estaba tarareando, quitando el polvo de una vieja caja de madera, cuando vi a Arthur apoyado en la cerca que separaba nuestros jardines. Llevaba guantes de jardinería y una pala en la mano, pero miraba hacia mi garaje con una expresión curiosa. «Buenos días, Carol», llamó, su voz llevándose fácilmente por encima de la música. «Parece que estás de fiesta». Me reí, caminando hacia la cerca. Solo un pequeño viaje por el carril de la memoria. Encontré los discos viejos de Tom. Miles Davis, ¿verdad?, preguntó, inclinando la cabeza. *Kind of Blue. Me impresionó. Sí, lo es. ¿Conoces tú Das? Un poco, admitió con una sonrisa modesta. Mary era una gran fanática. Solíamos ir a clubes de jazz en la ciudad en aquellos tiempos. Pareció añorante por un momento. La buena música tiene una forma de quedarse contigo, ¿verdad? Ciertamente, acordé. Nos quedamos allí unos momentos, solo escuchando el grito lastimero de la trompeta, un silencio cómodo entre nosotros, puntuado por la música. El sol era cálido en mi rostro y el olor de su tierra recién removida se mezclaba con el fantasma de aceite y polvo de mi proyecto de garaje en curso. «¿Sabes?», dijo Arthur, rompiendo el silencio con suavidad. Estaba pensando. Tengo un par de sillas de jardín viejas, bastante cómodas, que solo están juntando polvo en mi cobertizo. Si vas a pasar mucho tiempo aquí fuera, quizás quieras algo un poco más indulgente que estar de pie o sentarte en una caja vieja. Fue una oferta tan considerada. Arthur, es muy amable de tu parte, dije, pero no quiero causarte molestias. Ninguna molestia, insistió. Está bien que se usen. Solo están ahí,
Como muchas cosas parecen hacer cuando llegamos a nuestra edad, añadió con una pequeña sonrisa. Antes de que pudiera protestar más, se fue, desapareciendo en su ordenado cobertizo y emergiendo unos minutos después con 2 sillas de lona que se veían sorprendentemente robustas, de un verde desvanecido pero aún en buen estado. Navegó por su puerta y las trajo directamente a mi garaje. Aquí están, dijo, desplegando una con un movimiento práctico de la muñeca. Prueba esa. Me senté. Era realmente cómoda, mucho mejor que el cubo volcado que había estado usando de vez en cuando. Oh, esto es un lujo, dije, recostándome. Gracias, Arthur. Es realmente demasiado amable. Desplegó la otra silla y, después de un momento de vacilación, se sentó él mismo. Podría disfrutar de la música un minuto, dijo, mirando alrededor del garaje con un aire más pausado que antes. Su mirada se detuvo en las herramientas, el banco de trabajo, la evidencia general de una vida bien vivida y proyectos emprendidos. Este lugar tiene buenos cimientos, observó. Tom era un tipo hábil. Podía arreglar casi cualquier cosa, dije, con una mezcla familiar de orgullo y tristeza en la voz. O al menos lo intentaba. A veces el intento era una aventura en sí misma. Arthur se rió. Conozco esa sensación. La sensación triunfante cuando finalmente funciona y la desesperación absoluta cuando se niega por completo a cooperar. Nos quedamos allí un rato, el jazz sonando suavemente, la luz del sol rayando el suelo. Se sentía increíblemente natural estar sentados juntos en esa compañía callada. Él no me presionaba para hablar, no llenaba los silencios con charla. Simplemente estaba presente, y era un regalo. Luego sus ojos cayeron de nuevo sobre el estuche de la guitarra. Seguía apoyado donde lo había dejado después de nuestro café en el patio. ¿Sabes?, dijo despacio, pensativo, esa guitarra. Es una pena que solo se quede ahí sin tocar. Lo sé, suspiré. Sigo pensando que debería encontrar a alguien que la aprecie, pero es difícil soltarla. Comprensible, asintió. Las cosas guardan recuerdos. Miró el estuche, luego a mí, con una expresión vacilante. Carol, esto puede ser un poco atrevido, y por favor di que no si no es algo con lo que te sientas cómoda, pero, ¿te importaría si solo le echo un vistazo? No voy a intentar tocarla. No a menos que tú quieras, y aún así probablemente esté terriblemente oxidado. Mi corazón dio un pequeño salto. La guitarra de Tom. Que alguien más la tocara, la sostuviera. Se sentía como un gran paso. Pero mirando a Arthur, a su rostro amable y respetuoso, no sentí ninguna aprensión, solo una sensación de curiosidad y algo más. Una pequeña chispa de anticipación. No me importa, Arthur, dije, con la voz un poco entrecortada. Adelante. Se levantó despacio y caminó hacia el estuche. Lo manejó con gentileza, con una reverencia que me conmovió. Lo colocó plano sobre el banco de trabajo, sus movimientos cuidadosos mientras desabrochaba los viejos cierres de latón. La tapa crujió al abrirse, revelando la guitarra anidada en su forro de terciopelo desvaído. Era un instrumento hermoso, una acústica antigua, su madera desgastada en algunos lugares por las manos de Tom. Arthur solo la miró durante un largo momento, con una expresión suave en el rostro. No la alcanzó de inmediato. Solo la observó. Es una cosa preciosa y antigua, dijo en voz baja. Luego, con mucho cuidado, la levantó. La sostuvo un momento, probando su peso, sus dedos rozando ligeramente las cuerdas, enviando un murmullo casi inaudible a través del silencio del garaje. No intentó tocar un acorde, ni siquiera colocó los dedos en el diapasón. Solo la sostuvo, la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que solo él podía oír. La luz del sol capturó la plata de su cabello y, por un instante, pareció una figura de un cuadro antiguo, un estudio de contemplación callada. El aire en el garaje se sintió cargado, denso de emociones no dichas. La música de jazz pareció desvanecerse en el fondo, reemplazada por el sonido de mi propia respiración, el suave latido de mi corazón. Ya no era solo una guitarra. Era un puente. Un puente entre el pasado y el presente. Entre mis recuerdos de Tom y esta conexión inesperada con Arthur. Me miró, sus ojos buscando los míos. Gracias, Carol, dijo, con la voz ronca. Por dejarme sostenerla. Gracias a ti, Arthur, respondí, mi propia voz apenas un susurro. Por entender. Colocó la guitarra con cuidado de nuevo en su estuche, sus movimientos precisos y respetuosos. Cerró la tapa, abrochó los cierres y luego se quedó allí un momento, su mano descansando sobre el cuero desgastado. Se sintió como una bendición. El momento se alargó, frágil y hermoso. Supe, con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos, que algo profundo acababa de ocurrir. Ni una palabra de amor dicha,
ni un gran gesto romántico, sino un intercambio de confianza, de vulnerabilidad, de humanidad compartida, que resonaba más profundamente que cualquier coqueteo superficial jamás podría. Era la callada sorpresa de un alma conectando con otra en el lugar más inesperado, rodeada de los fantasmas de ayer y la naciente promesa de mañana. Arthur finalmente se apartó de la guitarra, con una pequeña sonrisa casi tímida en el rostro. Bueno, dijo, su voz volviendo a su cadencia normal, aunque quizás un poco más suave. Esas sillas son bastante cómodas, ¿verdad? Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, y sonreí de vuelta. Lo son, Arthur. Gracias otra vez. El disco de Miles Davis había terminado, la aguja besando suavemente el surco final. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de una nueva comprensión, de una nueva profundidad en esta amistad que se iba desplegando lentamente. Él había visto un pedazo de mi corazón, un recuerdo preciado de Tom, y no solo lo había respetado, lo había honrado. Y en ese simple acto había abierto una puerta a mi propio corazón que yo pensaba que había estado cerrada para siempre. El garaje, el santuario de Tom, se estaba convirtiendo lentamente en un espacio compartido, un lugar donde nuevos recuerdos gentiles empezaban a crearse, junto a los viejos. Y supe, con una alegría callada, que esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes, el patrón se consolidó de formas que nunca habría predicho. Arthur empezó a aparecer con más frecuencia, no de manera invasiva, sino natural. A veces traía una herramienta que creía que me podría ser útil. Otras veces simplemente se apoyaba en la cerca y charlábamos mientras yo ordenaba y él podaba. Una mañana trajo 2 tazas de café ya preparadas y nos sentamos en las sillas verdes a escuchar otro disco de jazz que yo había encontrado. Hablamos de todo y de nada. De los vecinos nuevos de la calle, de la vez que Tom y él coincidieron en una feria de herramientas hace años sin saberlo, de los libros que Mary solía leer en voz alta por las noches. Cada conversación añadía otra capa, como barniz sobre madera antigua, suavizando las aristas del duelo. Un día, mientras limpiábamos juntos un estante particularmente rebelde, Arthur se detuvo y miró una fotografía que había encontrado entre los papeles. Tom y yo, jóvenes, de pie junto a un coche medio desmantelado, riéndonos como si el mundo fuera nuestro. Parecen felices, dijo con suavidad. Lo éramos, respondí. Incluso cuando el coche no arrancaba. Él sonrió. Mary y yo tuvimos un verano entero con un Volkswagen que se negaba a subir colinas. Al final lo vendimos y nos compramos una bicicleta tándem. Fue el mejor verano de nuestras vidas. Nos reímos, y en esa risa compartida algo se asentó entre nosotros, el reconocimiento de que el amor no se borra, pero tampoco ocupa todo el espacio para siempre. Hay lugar para más. Una tarde de lluvia suave, cuando el garaje olía a tierra mojada y a metal frío, Arthur apareció con un paraguas y una propuesta. Hay un concierto de jazz en el parque el próximo sábado. Al aire libre. Pensé, si te apetece, podríamos ir. Solo a escuchar. Como solíamos hacer Mary y yo, y tú y Tom, cada uno a su manera. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Me encantaría, Arthur. El sábado nos sentamos en sillas plegables bajo los árboles, el sonido de un saxofón flotando sobre el césped húmedo. No hablamos mucho. No hacía falta. Cuando la última nota se desvaneció, él extendió la mano y, por un momento, solo un momento, la tomé. No fue un gesto grandioso. Fue simplemente humano. Cálido. Real. Esa noche, de vuelta en casa, me quedé mirando el estuche de la guitarra. Ya no me daba miedo. Lo abrí, toqué las cuerdas una vez, y el sonido, aunque imperfecto, resonó en el silencio como una promesa. Luego cerré el estuche y sonreí. Porque a veces la vida no necesita grandes giros ni declaraciones dramáticas. A veces solo necesita un destornillador prestado, un cortacésped que se niega a arrancar, unas magdalenas de limón y la valentía de dejar que alguien sostenga lo que más quieres, y descubrir que, al hacerlo, ambos se vuelven un poco más livianos. Y así, en el garaje que una vez fue solo de Tom, y que ahora es un poco mío y un poco nuestro, empecé a entender que el final de una historia nunca es realmente el final. Es solo el momento en que se abre espacio para la siguiente página. El sol seguía entrando cada mañana. Los pájaros seguían llegando al comedero de Arthur. Y yo, Carol, de cierta edad pero con el corazón todavía capaz de sorprenderse, seguía abriendo la puerta del garaje, no solo para ordenar el pasado, sino para dar la bienvenida a lo que el futuro, callado y gentil, quisiera traer. Y si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Porque las mejores historias, como las mejores amistades, se revelan despacio y valen cada segundo.